Mi esposo, para compensar la pena de que yo no pudiera ser madre, trajo a casa a una niña pequeña. Pero en cuanto la niña llegó a mis brazos, se puso a llorar a gritos, y al pasar a las manos de la secretaria de mi esposo, se calmó al instante. En ese momento no pensé demasiado, hasta que, 6 años después, fui a la escuela para inscribir a mi hija, y descubrí que la esposa legal de mi esposo no era yo, sino su secretaria. Regresé a casa para cuestionarlo, pero inesperadamente supe que no solo se había casado con la secretaria, sino que incluso la niña que yo había criado durante 6 años, era su hija biológica con ella. En ese instante, mi mundo se derrumbó por completo. De inmediato contacté a mi abuelo, un multimillonario, y le dije que regresaría a casa una semana después. Pero cuando volví a casa, al ver la mesa llena de platillos que mi esposo había preparado personalmente para mí, me ablandé de corazón, y decidí darle una última oportunidad. No esperaba que, apenas sentarme, recibiera un mensaje, pusiera como excusa asuntos de la empresa, y se fuera apresuradamente. Lo seguí en secreto, y vi que en el hospital cuidaba con esmero a la secretaria, e incluso le colocaba personalmente un anillo de bodas. En ese momento, me desilusioné por completo de ese hombre. Tiré en el acto el anillo que él me había regalado, regresé a casa, quemé todas las fotos juntos, y me fui de manera tajante. Y mi abuelo ya estaba esperando mi regreso, y me había preparado una gran fiesta de bienvenida, donde anunció públicamente que yo regresaba oficialmente a la familia. Por otro lado, cuando mi esposo volvió a casa, descubrió que todo lo que me pertenecía había desaparecido. Me envió mensajes frenéticamente, pero quedó atónito al descubrir que la mujer que antes lo amaba con toda su vida, lo había eliminado por completo. Buscó en todos los lugares que yo solía frecuentar, pero nunca volvió a encontrarme. El día del banquete, la secretaria, al verme, no solo no se sintió culpable, sino que incluso me provocó deliberadamente. Así que, antes de que comenzara el banquete, les entregué un gran regalo. Cuando todos vieron el vídeo, comenzaron a acusar a mi esposo de ser un hombre despreciable. Él se apresuró a interrogar al personal, y tras confirmar que el vídeo no se había filtrado, la secretaria afirmó con total seguridad que había sido yo quien lo había enviado. Justo en ese momento, entré al escenario del brazo de mi abuelo. Entonces mi esposo finalmente comprendió que yo era una heredera millonaria, a la que jamás podría aspirar.